Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hemos llegado al día viernes 31 de marzo, el último día del mes de marzo. Quien te habla, José Contreras, a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito a que te suscribas y te coloques siempre del lado correcto de la historia. De igual forma, a través de Noticias MCN Venezuela, tu blog pop, y de Noticias MCN Venezuela Radio a través de la app Senor Player, así como de nuestros grandes aliados como es Noticias Sigatoca Venezuela y de Siempre Venezuela Siempre allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana para toda Colombia y el Caribe, y así también todas las demás redes como GTTR en los Estados Unidos y para todo el mundo, y allá en Europa, nuestra amiga Laureca Oriel para Europa y para la mancomunidad alemana francesa hasta el norte del África. Pues sí, gracias también a los que nos retransmiten, los buenos amigos que cada día lo correcto de la historia. Hoy 31 de marzo, ya el cierre. Voy a una pequeña reflexión porque el tema, hoy la agenda está un poquito fuerte para los puntos de hoy. Voy a tratar de ser lo más posible porque hoy voy a tratar un tema internacional y temas nacionales, desde luego. Pero hay una reflexión importante. Se nos está yendo el tiempo. Ya cerramos el primer trimestre del año. El tiempo no para. Mientras que tú sigues con sin definirte, con tus indefiniciones, cuando tú sigues caminando en ese camino tortuoso de dar vueltas y vueltas a ver qué vas a hacer y qué caminos vas a tomar, pues el tiempo no para. Pero tú estás a tiempo de tomar una sabia decisión y colocarte en el camino correcto. El sabio Salomón decía muy claro, ¿no? Hay tiempo para ello. Dios sigue adelante con su plan y su propósito. Eres tú quien tienes que ubicarte en todo. Dios está por un gran avivamiento, por sucederse. Dios quiere por un gran mover y va a cambiar las cosas para Venezuela. No me cabe la menor duda. Y por eso está pasando todo esto que está pasando, para que tú te ubiques realmente y te pares verdaderamente sobre la brecha que te ha de llevar a ser los hombres de bien que caminen realmente hacia la justicia y la libertad de este país. No te olvides de este mensaje hoy viernes, porque puedo decirte, antes de bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que le pidas sabiduría esta semana, este fin de semana, te encuentres con Él para que te puedas realmente definir, para que el próximo trimestre, que van a suceder muchas cosas más en Venezuela, tú estés parado sobre la brecha y que nadie te engañe y que nadie te utilice. Y me voy rápidamente. Yo recuerdo que hace 6 años, allá en Barquisimeto, en el estado Lara, en una intervención mía cuando se fundó el Movimiento de Salvación Nacional y la Junta Patriótica, me acuerdo en la época, en ese evento, víspera de la Divina Pastora, me recuerdo, ante 350 personas. Me acuerdo en ese momento que yo en mi intervención dije y anuncié la ruptura del orden constitucional en esa época. 13 de enero del 2017. La gente aplaudió, algunos reconocieron lo que estaba diciendo y hoy cada día se reafirma esa actividad, se reafirma esas palabras mías en ese día. ¿Y a qué vengo con esto? Primero voy a los internacionales. Un grueso, la guerra o la persecución política contra Donald Trump definitivamente es una persecución política. Lo que pretenden hacer con el tema de un dinero hacia una actriz porno, mira por dónde vienen. Estados Unidos y el mundo tienen un problema más serio y más grande que todo eso, ¿no? Y mira por dónde agarran los politiqueros de ese país, los medios de ese país que están en contra de Donald Trump, casi la mayoría,
el mismo vil gobierno de Biden, quien definitivamente tiene una agenda de doble discurso porque tiene a los socialistas metidos dentro de su partido demócrata, que de demócratas ya no tiene nada. Iban sobre un hombre que hagan lo que hagan, Dios ha decidido ya que él en el 2024 va a ser nuevamente el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, nuevamente. Y eso les pesa a los intereses particulares de estas organizaciones criminales, socialistas, comunistas, que él ha decretado que va a ir contra todas ellas. Y por eso la persecución, y utilizan mecanismos vil, y los medios se prestan para la noticia. Esa es la noticia. Pues Donald Trump puede ser que vaya preso porque por una vaina de por favor, qué enanismo mental de muchos, y aquellos que copian y pegan eso como si fuera la noticia del momento. Pero como bien dijo Donald Trump, todo eso se le va a revertir al mismo Biden de forma masiva cuando la gente decida que es Donald Trump el que debe estar allí, allí mismo, en la Casa Blanca. Igualmente, Bolsonaro, me voy a Brasil. Bolsonaro regresa a Brasil y lanza un desafío a Lula. No van a hacer lo que quieran. Así mismo Bolsonaro se lo dijo a Lula, que tiene la mayoría de Bolsonaro en el Congreso del Brasil, y tiene la mitad de ese pueblo que lo apoya todavía, y por eso él vino a ponerle un freno realmente a Lula da Silva. No vas a hacer lo que te dé la gana. Así mismo se lo está diciendo Bolsonaro. Pero hay un chiste electoral, que tengo que decir un chiste internacional. El Consejo Electoral cubano subraya la transparencia. Oiga bien, la transparencia de las elecciones parlamentarias en ese país. Qué chiste, ¿verdad? Un chiste mal contado, definitivamente. Donde solo participó el 2% y ratificó a Díaz-Canel y a su dictadura. Qué democracia, ¿verdad? Qué elecciones, por favor, chicos. No, definitivamente. Se acabó el mundo. Pero lo que sí es noticia es lo que estableció, lo que acaba de proponer el senador Rick Scott, el proyecto de ley que busca revocar los visados actuales y restringir la emisión de otros nuevos a personas que apoyen los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Aplaudo esa iniciativa del republicano Rick Scott y nuestro carácter de organización internacional, humanista y republicana del Movimiento de Salvación Nacional y nuestro. Totalmente apoyamos esa decisión. Hay que cercarlo, hay que hacer un bloque total para acercar a todo aquel que apoye, no solamente a los actores principales de esos regímenes, sino también al que apoya esos regímenes. Y allá en los Estados Unidos hay un grupo de socialistas que lo están haciendo, y muchos que han inmigrado para allá, que con dinero de estos países, pues se acobijan en el imperio que tanto rechazan con su verborrea de discursos, pero allá les encanta el imperio. Así que está muy bien. Ojalá que siga para adelante y se apoye ese proyecto de ley, senador Rick Scott. Y me vengo a los nacionales, a las informaciones nacionales, definitivamente. Yo quiero hacer memoria, antes de ir a unos temas históricos, como ayer lo subí, gracias al doctor Antonio Marval, presidente del TCJ legítimo, que sí es legítimo para los que siguen dudando de ello, que tiene 12 años cuando se constituyó y lo juramentó en la Asamblea 2015 en plenos poderes, ¿no? 212 votos de forma mayoritaria, ¿no? Lo aprobaron, lo juramentaron al TCJ legítimo, que tuvieron que huir del país, pero ya todos sabemos las razones, pero se instalaron afuera y tienen sede en los Estados Unidos, con todos los entuertos, 20 magistrados que han tenido que brincar, saltar, pero ahí se mantienen administrando justicia. Y sobre ese tema, ¿y por qué? Porque son doblemente legítimos. No solamente lo juramentó la Asamblea Nacional legítima en el 2015, sino también lo juramentó ese mismo año que por mandato de un pueblo de 7.600.000 venezolanos
se tuvo que cumplir y fue lo único que lamentablemente cumplió esa asamblea 2015, pero lo juramentó y son legítimos. 7.600.000 venezolanos le dimos esa legitimación y la mantuvimos a ese TCJ que está en el exilio, única institución judicial legítima y legal verdaderamente para Venezuela y que goza de la beligerancia internacional. Le guste a quien no le guste. Y sobre todo aquellos hipócritas que firmaron ese 16 de julio del 2016, pero a la final hoy en día dicen que no lo reconocen. Traidores de la patria también. Eso es lo que son, apátridas. Ahora vengo a lo otro, lo más importante de esto. La memoria viene por lo siguiente. Nicolás Maduro Moro manifiesta que le da vergüenza. Oiga bien, tengo vergüenza de tanta mentira y de tanta corrupción. Lo expresó en el día de ayer. El día antier le había dicho que estaba recho. Qué palurdo, sinceramente. Definitivamente, Nicolás Maduro Moro. Porque hablando de corrupción tú, y de darte vergüenza deberías dar tú. Y si tienes algo de vergüenza, ayer te dije renuncia. Si tienes algo. Pero tú de mentiras, si has sido el más mentiroso de este país. Cuando tú asumiste la presidencia a raíz de las elecciones del 2012, que se la quitaste a Capriles y Capriles se la dejó quitar. Tú no tenías que ser ni candidato, porque tú engañaste al pueblo venezolano y de acuerdo a esta constitución tú no podías ser, porque para ser candidato tenías que ser venezolano de nacimiento. Y tú naciste en Cúcuta, Colombia. La partida de nacimiento está clara. Lo que pasa es que la falsa oposición nunca quiso darle más fuerza a eso. Pero tanto tú como la actividad de Lucena cayeron a mentira y aceptaron y admitieron tu candidatura porque había sido un mandato del innombrable Hugo Chávez. Di la verdad. Inventaron el nacimiento tuyo en un hospital en Caracas que había sido demolido por la dictadura de Pérez Jiménez 2 años antes que supuestamente tu nacimiento. No naciste con mentiras, pues. En un mundo de mentiras. Y llegaste al poder en mundos de mentiras. Nicolás Maduro Moro. Pues para ti, recuerda que el 25 de octubre del 2016, esa asamblea del 2015 legítima, elegida por 15 millones de venezolanos, que había un grupo de creo que 40 y pico, 50 diputados del PSUV, del bloque patriótico, como lo llamaban, que fueron elegidos también allí, pero la mayoría lo tuvo la oposición con 112. Ahora bien, se te declaró la responsabilidad política, que tenía responsabilidad política. Y el 13, posteriormente, el 13 del 2017, se te declaró el abandono del cargo. Oiga bien, por esa misma Asamblea Nacional, que después no se echó a perder la Asamblea, es otra cosa, pero se te declaró el abandono del cargo. Empiezan a hacer todo. Pero resulta que hagamos más memoria. El 17 de abril de 2018, la Asamblea Nacional, lo voy a leer textualmente, del 2015, en un acto histórico, yo estuve allí, por cierto, aprobó con 105 votos a favor y 2 en contra, que era, por cierto, la secretaria general del PPT para el entonces, y un representante, jefe de la fracción del PSUV para el entonces. Estuvieron allí, yo lo vi, ojo, porque lo conozco. Aprobaron la continuación con esa mayoría de votos, 105, porque había que recordar que los otros 7 votos no estuvieron presentes de la oposición, porque en eso encabezó, entre otros, aquel señor que se llama Timoteo Zambrano, que se había ido con un grupo de diputados a formar parte de Prociudadanos, del Leoceni García, que anda por ahí dándose de opositor, y todos sabemos que está vinculado al régimen hace más tiempo que nada, porque habían dado una orden de que no votaran a favor del enjuiciamiento de Maduro. Pero se les cayó todo, porque de los 4 diputados que tenía, incluyendo el quinto, que era el mismo
Timoteo Zambrano, los diputados de ellos votaron, porque estaban allí. Yo lo hablé mucho con ellos, soy amigo de ellos. Y fueron para allá y le apagaron el teléfono a Timoteo Zambrano y votaron a favor. Y la suplente de Timoteo Zambrano, que es hoy una de las señoras esas que están allá afuera en el país, que forman parte de la Asamblea 2015, ahora de la directiva, esa señora Marianela Fernández, fue la suplente y votó porque la incorporaron en ese día. Lo cierto fue que 105 votos históricamente aprobaron la continuación del juicio contra Nicolás Maduro Moro, donde se declaró la culpabilidad y la responsabilidad penal en la perpetración de los delitos de corrupción propia y la legitimación de capitales, con el caso de Odebrecht. Y había que decir también esto: los mismos que fueron sancionados, que aparecen sancionados y aparecen en los artículos 64 y 35 de la ley contra la corrupción y la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, respectivamente. Como consecuencia de lo anterior, se le condenó ese TCJ legítimo, lo presidía para el entonces el doctor Miguel Ángel Martín Tartabú, y de todos estos magistrados actuales que todavía están allí. Como consecuencia, se les condenó para que cumpliera una pena de 18 años, 3 meses de prisión. Asimismo, se le impone una multa de 25 millones de dólares. Y resarcir, ya que él habla de resarcir en este show de corrupción, le dijo a Tarek William Saab para que resarcieran lo que se habían robado los señores estos de PDVSA. Él tenía que resarcir los 5.000 millones de dólares, que fue una orden de servicio a favor de Odebrecht, pero que iba dirigida, ¿sabes a quién? Al innombrable, para su campaña electoral, su última campaña electoral, porque en esa oportunidad, cuando ese hecho se dio, Nicolás Maduro Moro era el canciller de la República y era directivo de PDVSA. Busquen por allí. Y como directivo de PDVSA se sacaron los 5.000 millones a favor de un matrimonio que era el que iba a encargar, unos brasileños que hoy están presos allá en Brasil con el hijo del dueño de Odebrecht por hechos de corrupción allá, pero que esos matrimonios, los de Souda, ellos tenían que administrar ese dinero porque ese era para la publicidad y la campaña, 5.000 millones de dólares que tenía que resarcir Nicolás Maduro Moro, que tiene que todavía, porque esa sentencia está allí. Que no se ha cumplido, como me dicen muchos. No se ha cumplido porque las mismas Fuerzas Armadas y policiales corruptas las tienen controlado el régimen y no lo van a poner preso, porque para eso fue que le dieron a Nicolás mucha oportunidad a las Fuerzas Armadas y a todos de darle cargo de ministros, de directores, de nombrar una empresa para que también se volvieran más corruptos de lo que ya era, ¿no? Para que no lo detuvieran nunca y lo entregaran a la justicia, que había que pagar aquí esa pena en las cárceles venezolanas. Y inclusive declararon la inhabilitación política de Nicolás Maduro Moro y la destitución, ¿no?, definitiva del cargo de presidente, que para ese entonces era legítima, a pesar de que había declarado esta misma asamblea el abandono de cargo, pero hasta ahora no se cumplió. Por eso, lo que ratifica la usurpación de Maduro, que ya viene desde ese entonces porque fue condenado, inhabilitado políticamente, pero que después hace el mamotreto en el 2018, que esto tengo que dejar un inciso, no sé si me voy a llevar algo más de tiempo, pero tengo que decirlo. Cuando el 16 de julio, memoria, el 2007, 1.600.000 personas venezolanos firmamos esto en ese firmazo grande, en ese plebiscito, a los días Maduro no iba, porque se iba a realizar el 30 de julio de ese año la famosa elección de la espuria Asamblea Constituyente, y Maduro había decidido no realizarla. Y por eso, pero mandó a llamar a Rodríguez Zapatero, oiga bien, al que no estaba entendido de esto. Me acuerdo del ingeniero Enrique Colmenares Finol, que recibimos la fuente completa de esta información. Y esa reunión se dio
allí en el apartamento de Leopoldo López, que tenía casa por cárcel. Y ahí hasta ahí llegó Rodríguez Zapatero. Y por el otro lado estuvieron ¿quiénes? Manuel Rosales, como siempre en todos los guisos. Estuvo Henry Ramos Ayú, estuvo Aquiles Moreno, estuvo Ramón, por cierto que me salió por aquí porque lo tengo, aquí está escrito, Ramón Flores, quien era el jefe de la fracción para el entonces de Voluntad Popular. No asistió Julio Borges, que era el presidente de la Asamblea Nacional para esa de 2017, porque no estuvo allí, pues no estaba activo. Sin embargo, de ahí lo llamaron, porque ahí lo llamó Manuel Rosales para anunciar el acuerdo que habían llegado en ese momento de permitir que Maduro hiciera la elección el 30 de julio de ese año, de ese mismo mes, al día siguiente, la semana siguiente, el tema de la Asamblea Constituyente, la elección esa espuria, pero que a su vez, ¿a cambio de qué? Para que ese mismo año Maduro permitiera las elecciones de gobernadores, ¿se acuerdan? Ese fue a cambio, ese fue el negocio, el gran negocio, porque ellos pensaron que iban a arrasar todas las gobernaciones en Venezuela y lograron 4 gobernaciones, de las cuales inclusive se acuerdan, eran 5 gobernaciones, pero se acuerdan que el Juan Pablo Guanipa no se juramentó, después que votaron 700.000 zulianos por él, y no se juramentó, decepcionó a todo el mundo y le dio después para las elecciones que se repitieron en el Zulia, que le dio paso de 4 años al delincuente de Omar Prieto. Esa es historia real, verdadera. Lo que pasa es que no la cuentan y se quedan callados. Ese escenario, después empieza la descomposición total, aunque ya venían podridos, de la falsa oposición y el G4. Y después lo demás es historia que ustedes saben. Que empiezan a abandonar el TCJ, donde el mismo Juan Guaidó había recibido por la OFAC un dinero para poder pagar los salarios, el mantenimiento de todos, la manutención de todos esos magistrados, pero se robaron también el dinero y dejaron a todos. Es verdad, un grupo de magistrados habían estado al lado de Juan Guaidó, la habían reconocido en pocas palabras, allá en Miami, en un acto en Miami, pero después tuvieron que abandonarlo porque vieron con claridad que les habían quitado el dinero, les habían robado el dinero que era para todos y cada uno de los magistrados y tuvieron que ir a matar tigritos, pero sin abandonar el ejercicio, claro, de 12 años, que apenas llevan 6 como magistrados del TCJ legítimo en el exilio. Esa es la realidad. Y entonces, ¿con qué moral, con qué vergüenza viene a hablar Maduro de atacar corrupciones cuando él mismo fue imputado y condenado por corrupción? Y quiero cerrar ya, porque para no extender tanto más, felicito al licenciado Ángel Monaga, el periodista Ángel Monaga, que hizo un extraordinario programa esta semana, y hoy lo volví a felicitar en la red, sobre el tema de la red de corrupción de PDVSA a nivel nacional, pero sobre todo en el Zulia, con nombre y apellido, Fidel Madroñero, los que se han apropiado, por cierto, de las instalaciones deportivas principales del Zulia, ¿no? Omar Barrios, padre del muchacho que asesinó a aquel dirigente estudiante de medicina en las protestas del 2017, ¿no? A Paul Moreno. Por cierto, que después Manuel Rosales ya le había puesto a su esposa el nombre de esa avenida en honor a Paul Moreno. Y resulta que Manuel Rosales le quita y le vuelve a poner el nombre de Fuerzas Armadas a solicitud de Omar Barrios, para que sepan, ¿no?, la historia. Pero muy bien el programa de ti, Ángel, te felicito y sigue allí, porque tú sabes que tú no te pares, y estás allá mejor todavía. Y el programa de Sebastiana Barraez, donde lo entrevistó Leopoldo Castillo, también lo felicita con nombres. Yo había dicho nombres de militares y ella fue más explícita. El caso de Oscar Dávila Rondón, el coronel, que lo sacaron 2 meses antes de este show que hay ahora de PDVSA, calladito, preso de allá de la campiña, se lo llevaron calladito y nadie sabe dónde está este coronel Oscar Dávila Rondón, pero qué casualidad, lo detienen a él y se destapa la trama completa de PDVSA. El que tenga oídos que oiga. Y el otro caso de Falcón, que es verdad grave, la corrupción de las Fuerzas Armadas, la destitución del jefe del CONAS, allá en Falcón, de esa militar, porque lamentablemente el Estado Falcón, con la venia, el visto bueno de Víctor Clark, el gobernador de allá,
se ha convertido en una sede del narcotráfico, pero horrible, y donde se lava y se proyecta, se organiza el narcotráfico y la movilización para todos. Lamentablemente así está el Estado Falcón con estos pillos que están ahí. Ah, pero acaban de premiar con que pusieron presos la gente de la CBG de allá y van otra vez militares a asumir la presidencia de la CBG. ¿A quién engañan? Están hasta aquí. A Tarek Al-Sami no lo van a poner preso. Prefieren poner preso, chicos, a cientos de militares que poner preso a Tarek Al-Sami. Así que no se caigan a mentiras. Y todos sabemos, porque Tarek Al-Sami montó una estructura en este país, ¿no? Para poder quitarle el poder, no solamente a Maduro, sino dejarnos poder que se desplazara a Diosdado y los Rodríguez. Y por eso es una guerra, una batalla por el poder, más que sacarse los trapitos de corrupción. Esa es la realidad, chicos. Y hasta acá, ¿quiénes van a engañar? Pero están corriendo los 60 días que he anunciado. Cuidado con lo que viene. Y recuérdense que a partir de mañana, 1 de abril, empieza a correr la recta final del anuncio del TCJ. ¿Qué va a hacer definitivamente si asume la presidencia encargada en el exilio ante el vacío de poder en Venezuela? Y también el tema de la Corte Penal Internacional, de pasar a la Corte Preliminar, la Sala Preliminar, el informe para solicitar la apertura del juicio, otro más contra Nicolás Maduro Moro. Después voy a hablar de las reglas claras estas para el programa del día lunes. Hasta ahora, feliz fin de semana, que Dios me los bendiga. Descansa en paz y ubícate. No sigas con tus indefiniciones. Ubícate. Recuérdate que si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Paz y bien. Un fuerte abrazo.